Yo soy Pedro Barreto Jimeno, arzobispo de Huancayo, en el Perú. Huancayo está ubicado en el centro de los Andes, a 3.300 metros de altura, ¿no? Es una población mestiza, muy comercial y que tiene muchos problemas también ambientales y problemas también de migración. La migración de la sierra, de donde estamos, gente muy campesina, muy humilde, que va a Lima y a otras ciudades, incluso fuera del Perú. El problema migratorio es un problema de décadas, pero actualmente el Perú está sufriendo las consecuencias de los efectos del cambio climático. En la parte norte hay inundaciones. Es verdad que cíclicamente hay inundaciones, pero ahora la intensidad de las inundaciones es muy fuerte. Estamos muy preocupados porque ya los migrantes son los mismos peruanos en su propia tierra. Han perdido todo, están buscando dónde ubicarse y es una región bastante poblada y, como siempre pasa en este tipo de cosas, los pobres son los más afectados. En realidad, la migración tiene diversas causas, ¿no? Violencia política, económica, también natural, ¿no? Y aquí tenemos que tomar en cuenta que la causa de la crisis socioambiental está causado precisamente por la irresponsabilidad del hombre, por el sistema actual que está privilegiando el dinero, la extracción irracional de los recursos y que trae como consecuencia también la contaminación del agua, del aire, de la tierra. Y los campesinos son los que sufren estas consecuencias. Nosotros en el Perú, como otros países también del continente y también de otros continentes, como Asia, por ejemplo, el mismo África, el Congo, hay evidentes heridas en la naturaleza, como decía el Papa Benedicto XVI. Entonces, yo creo que volvemos a esta urgencia del cuidado de la casa común. Y me alegra que la Iglesia Católica, a través del Papa Francisco y del Dicasterio del Desarrollo Humano Integral que preside el cardenal Turkson, el Papa haya creado bajo su auspicio este secretariado para la migración. En primer lugar, yo creo que como Iglesia y el episcopado tienen que tener conciencia de la gravedad del problema. Y la gravedad del problema no es solamente conocerlo, sino sentirlo muy de cerca. Y nosotros como pastores estamos muy cercanos y debemos estar siempre muy cercanos a ese clamor de los pobres, a ese grito de la tierra, como dice el Papa Francisco, porque de ninguna manera podemos nosotros hacer algo si no comprendemos. No se trata aquí de dar un dinero que es necesario, pero lo importante es darse. Y la Iglesia tiene que darse, tiene que entregar totalmente su vida. Yo felicito mucho a los que trabajan en este secretariado porque yo estoy recibiendo muchas noticias que antes no recibía. Y creo que eso es una forma de concientizar esto. Hay un problema que no hemos pensado. Son migrantes peruanos que regresan al Perú, que habían sido migrantes de otros países, de Estados Unidos, de Venezuela, etc.
y que vendieron todo y que no lograron estabilizarse humana y socialmente y económicamente. Entonces están regresando al Perú. Algunos están sobreviviendo, pero otros están sufriendo las consecuencias de esa migración a su propio país. Y con esto que vivimos hoy, las inundaciones, hay gente que está, como decimos en el Perú, en la calle, es decir, aislados. No tienen que comer, no tienen dónde vivir, comienzan a tener las enfermedades y dicen que este fenómeno natural va a continuar y se va a agudizar hasta mayo. Entonces estamos hablando de una situación de una emergencia nacional. Yo creo que los países desarrollados se olvidan que ellos también fueron países migrantes. Es inadmisible, por ejemplo, que Trump construya el muro. Además que no soluciona el problema. Cuando el mismo país, Estados Unidos, la fuente es de migrantes de muchos países. Son más de 40 millones de hispanos que están trabajando y están trabajando en circunstancias no muy buenas. Entonces yo creo que es una contradicción. Todos en el país hay una mezcla de razas. España, por ejemplo, bueno, y podemos decir Inglaterra, Irlanda y todos los países. El Perú también es igual, hay una mezcla. Lo contradictorio es que hay libre tránsito de mercadería, pero no hay libre tránsito de personas. Es verdad que hay una situación de violencia y de miedo a los migrantes, porque todo este grupo, ¿no? Violentista, pero no todos son así. Y es una pena que yo, después de muchos años que vengo a Roma, es la primera vez que veo militares con sus tanques o por lo menos sus camionetas, con una sensación de seguridad por un lado, pero también de inseguridad. ¿Qué está pasando, no? Entonces yo creo que hay que pedir mucho a Dios que toque nuestros corazones, porque el tema de los migrantes es un tema de dignidad de la persona, aunque haya algunos que puedan pensar solamente en violencia.